Hola, ¿qué tal? En este video vamos a aprender cómo calcular la longitud de una curva. Longitud de una curva. Puede ser en el plano o puede ser en el espacio. Nosotros lo vamos a hacer en el plano, pero el concepto se extiende análogamente al espacio. Supongamos ahora que tenemos una curva en el plano como la siguiente, con punto inicial A y punto inicial B y punto final B. La idea para calcular la longitud de la curva es la siguiente. Lo que vamos a hacer es particionar, o dicho en otras palabras, dividir la, la curva en muchos pedacitos chiquititos, los cuales vamos a llamar diferencial de R. Le podemos poner cualquier nombre, pero nosotros lo vamos a llamar diferencial de R. Entonces lo que hacemos es segmentar la curva en muchos pedacitos de igual longitud, muy chiquitos, y con muy chiquitos me refiero a tan chiquitos como se los puedan imaginar, y cada longitud la vamos a llamar diferencial de R. Cada una de estas longitudes va a ser diferencial de R. Tenemos una por acá, otra por acá, y así, durante toda la curva. ¿Cómo se, ¿Cómo se va a hacer para calcular la longitud de la curva? Bueno, lo que vamos a hacer es sumar todos los diferenciales de longitud, o sea, los delta R, y así vamos a obtener justamente la longitud total de la curva. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo, ¿cómo calculamos este diferencial? La pregunta es, como dije, ¿cómo calculamos este diferencial? Bueno, si nosotros tenemos nuestra curva, la voy a volver a dibujar por acá. Si nosotros tenemos nuestra curva C, que la vamos a llamar curva C, la curva C, dada por una parametrización tal como esta, esto es una parametrización de la curva, recordar que el diferencial vectorial de curva no es más que otra cosa que la derivada de la función vectorial. Entonces, si nosotros pasamos multiplicando el diferencial de t, obtenemos que el diferencial vectorial de r es r' de t por el diferencial de t. Y a su vez, el módulo de este diferencial r, que es justamente lo que nosotros llamamos delta r, o diferencial de desplazamiento, es el módulo del vector derivado por el diferencial de t. Así es como se calcula el diferencial r, como el módulo de r' de t por el diferencial de t. Esto es a lo que nosotros llamamos el diferencial de longitud, o básicamente dicho en otras palabras, es lo que mide cada pedacito de la curva. El diferencial de R, como dijimos, si nosotros tenemos nuestra curva segmentada, cada pedacito mide diferencial de R. Y ese diferencial se calcula de esta forma, como el módulo de R' de t por el diferencial de t. ¿Cómo hacemos ahora para calcular la longitud total de la curva? Bueno, tenemos que sumar todos los diferenciales de R. Hacer que los diferenciales de R tiendan a cero, se acerquen cada vez más y cada vez más a cero, o sea, tomarlo lo más chiquitito posible y sumarlos todos. A partir de ahí, vamos a definir la longitud de la curva como la siguiente expresión. Longitud de la curva C va a ser igual a la integral desde el punto A hasta el punto B del diferencial de R. Que esto no es más que una notación para decir la integral desde el tiempo inicial hasta tiempo final del módulo del vector derivado diferencial de t. Así es como se calcula la longitud de una curva. En el próximo video vamos a ver un ejemplo de cómo se realiza el cálculo para una circunferencia, pero la idea es la que explicamos en este video.
que es básicamente partir la curva en muchos pedacitos chiquititos que llamamos delta R y sumarlos todos. Y así es como se obtiene la longitud final de la curva. Nos vemos en el próximo video.